Cuando usted y yo leemos esos libros de superación personal, esos libros de cómo ser exitoso en la vida, hay veces que se antoja como una receta secreta fácil de algo que alguien hizo de una manera mágica. Pero no es así. Cuando vemos el trasfondo de cada uno de esos libros, nos vamos a dar cuenta que detrás de cada persona exitosa hay un tema de personas que tuvieron que ponerse de acuerdo consigo mismas, que tuvieron que ponerse de acuerdo con el ambiente, que tuvieron que ponerse de acuerdo incluso con su cartera, porque muchas veces queremos tener dinero, pero no queremos ponernos de acuerdo con nuestra cartera sobre cómo gastar, sobre cómo ingresar, y por eso hay tantas personas que viven al día. Si nosotros no aprendemos a ponernos de acuerdo con nosotros mismos, difícilmente podremos ponernos de acuerdo con Dios. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué importante es ponerse de acuerdo. Mire, hay ilustraciones maravillosas en la Biblia. Pocas personas reflexionan acerca del hecho de por qué el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y esto es una gran manera de entender cómo Dios quería ponerse de acuerdo con las personas. Cuando nosotros entendemos el número 40, en la Biblia simboliza disciplina. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que fue, es y será siempre el mismo. Y un pueblo que va a ser bendecido por generaciones y por la eternidad necesita tener disciplina. El día de hoy, si nosotros conocemos a alguna persona del pueblo judío, nos vamos a dar cuenta que son personas sumamente disciplinadas. Y eso es algo que se marcó en el desierto. Ayer hablábamos acerca del proceso del desposamiento y el matrimonio. Y esto es algo que le decía, se repite constantemente en la Biblia, porque Dios quería y quiere exactamente eso. El pueblo fue sacado, venían de 430 años de ser esclavos en Egipto, tenían una mentalidad de esclavos y tenían que entrar a una tierra prometida como conquistadores, porque la tierra estaba ocupada, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ahora que vemos esto, nos ponemos a pensar, órale, ¿cómo le hace un pueblo esclavo para conquistar una tierra? Está difícil. Mental, emocional y moralmente no estaban preparados. Y sobre todo, en lo espiritual no estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a vivir 430 años sintiéndose abandonados por Dios. Que no fue Dios quien los abandonó. Fueron ellos quienes se alejaron porque se marearon con los egipcios y primero pensaron que podían ganar favor con relacionarse con ellos cuando siempre fue la intención de Dios relacionarse con ellos durante este tiempo para que mantuvieran su estatus de VIP. No pasó. Entonces, ¿qué pasa? Dios agarra a este pueblo, lo libera de una manera milagrosa al grado que abrió el mar rojo para que pasaran por el medio. Y entonces, al principio de este tiempo, en el monte Sinaí, ¿sí?, llega Dios y les dice, yo quiero ser tu Dios y voy a darte esto y esto. Pero también como tu Dios requiero esto y esto. Y entonces fíjese qué interesante. Esto está escrito en Éxodo 19, en los versículos del 5 al 8. Y hay una parte que me fascina, en donde dice que el pueblo, ahora sí que estamos hablando de 2 millones de personas, a una misma voz dijeron, sí seremos tu pueblo y sí serás nuestro Dios. Lo interesante de esto es que terminando esta promesa y este acuerdo, lo pongo entre comillas, Dios dice, ok, ahora déjame te escribo mi carta. ¿Se acuerda de la carta que hablábamos el día de ayer al ser desposados? Y entonces se va con Moisés al monte y escribe las tablas. Y el pueblo no había pasado 40 días, que es lo que Dios le dijo, dame 40 días para escribir esta carta. El pueblo ya se había desviado, ya había hecho un becerro de oro, ya estaban adorando a otro Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios, fiel a su promesa, y fiel a su intención, y fiel a su acuerdo con el pueblo de Israel, los llevó 40 años en el desierto. Ahora bien,
La promesa original eran 40 días y se convirtieron en 40 años en lo que el pueblo tuvo que aprender a ponerse de acuerdo. Lo impactante de esto no es que usted diga, híjole, ahora se van a tardar más las cosas porque fui desobediente. No, Dios conocía al pueblo y lo tuvo que enseñar a ponerse de acuerdo. Eso es todo lo que pasó. El pueblo tuvo que aprender a ponerse de acuerdo con Dios y ese acuerdo sigue el día de hoy. Y por eso el pueblo de Israel es tan bendecido y por eso nosotros somos tan beneficiados en el día a día porque existe un acuerdo con Dios. A veces lo único que nos falta, amados, es el entrar en ese acuerdo y saber de qué se trata ese pacto con Dios. Dios hizo un pacto en el Sinaí con Israel y renovó ese pacto con Jesús en la cruz. El tema es que muchas veces usted y yo no estamos conscientes de ese pacto y por eso es que nos perdemos de las increíbles promesas de Dios. Se lo voy a dejar de tarea, medite en ello, cuénteme qué opina y nos vemos el día de mañana.